prototipo que construimos junto con el doctor Efraín Mejía y en colaboración con el doctor Dimas Talavera y el doctor José Marcelino Gutiérrez, que prácticamente es un dispositivo capaz de colocar adecuadamente, hablando de posición y alineación, grandes longitudes de fibra específicas de fibra óptica sobre un carrete. Forma de introducción, se abarcará parte del estado del arte de los prototipos similares al que vamos a presentar el día de hoy. Después la operación de este prototipo, el modelo matemático bajo el que trabaja y también un error asociado a este dispositivo, ya que además de enrollar grandes longitudes de fibra, permite medir esta longitud de fibra enrollada. Por lo tanto, tiene un error asociado como instrumento de medición. Después, una imagen del prototipo que obtuvimos, algunas de las mejoras que se tienen planeadas para aplicar este prototipo a futuro y las conclusiones, referencias y agradecimientos. En la figura 1 podemos observar un dispositivo comercial que se puede adquirir para los laboratorios de óptica o cualquier institución que requiera de enrollamiento de fibra, que es el DigiSpooler 2 de la marca Showmark. Y este dispositivo tiene algunas características importantes como la separación regulable para colocar fibra que va desde 10 micrómetros hasta 100 milímetros con una resolución de 1 micrómetro. Ofrece un enrollado bidireccional. Tiene también de detección de ruptura de fibra, entre otros, pero la característica más importante a destacar es su valor comercial, que ronda entre los 40,000 a los 70,000 dólares. Esto dependiendo de la configuración que se desee. Además de este dispositivo, se hizo una búsqueda de patentes, tanto en Estados Unidos como aquí en México. En México no se encontró en realidad algún dispositivo con una operación similar al nuestro. Sin embargo, en Estados Unidos encontramos dos que, que presentan algunas similitudes. Sin embargo, no se acerca al desempeño que ofrecemos con nuestro dispositivo. En la figura 2 se trata de un dispositivo utilizado para colocar recubrimiento en una fibra óptica y al final este proceso se enrolla en un carrete. Ahí como se observa en la figura. Y en la figura 3 tenemos un dispositivo que se utiliza en telecomunicaciones para colocar la fibra óptica en un carrete. Ahora vamos a lo importante que es la operación de nuestro prototipo. Aquí en la imagen saltan muchos componentes. Solamente les pido que se centren en estos dos, el motor 1 y el motor 2, que son motores a pasos bipolares y que están encargados de reproducir todo el movimiento necesario para enrollar la fibra óptica. El motor 1 genera un movimiento longitudinal debido a que está acoplado a una varilla roscada, em, y esta a la vez sujeta a una montura con rosca que sujeta dos varillas paralelas que a la vez sostienen al motor 2. El motor 2 está encargado de producir un movimiento rotacional que es el encargado de hacer girar el carrete y de esta forma ir enrollando la fibra óptica que proviene de un carrete con fibra, un carrete lleno. Otro componente importante es la polea que tenemos aquí, que es encargada de una doble función. Primero, alinear la fibra proveniente del carrete lleno para poder colocarla justo donde debe ir posicionada en el carrete vacío y también como aliviador de tensión para evitar rupturas o fracturas en la fibra. ¿Para qué es importante tener el movimiento longitudinal del motor 1? Pues cada que se logra una revolución eh, en el carrete vacío, se produce un movimiento longitudinal para que en las revoluciones consecuentes colocar la fibra justo al lado de la otra y así tener un enrollamiento homogéneo. Y, eh, y pues bueno, todo el funcionamiento eléctrico de este dispositivo está a cargo de un microcontrolador de software libre, Arduino, que es muy conocido. Y
Y pues este microcontrolador básicamente controla dos circuitos integrados que tenemos por acá, que es el L293B, que es comúnmente conocido como puente H, que son los que le proporcionan la inversión de polaridad al par de motores del prototipo. Y por último, bueno, anteriormente, perdón, a este esquema que tenemos aquí, estaba implementado un botón dentro de la operación que ya que era necesario que un operador estuviera presionando este botón para ordenar el cambio de dirección en el movimiento longitudinal. Es decir, cada que se completara una capa completa de fibras, se presionaba este botón para cambiar la dirección y que ahora enrollara en el otro sentido para generar una capa consecuente. Sin embargo, este botón fue sustituido por un par de sensores de tipo switch, conocidos como final de carrera, que son los que tenemos acá, el sensor uno y el sensor 2, ya que se pasó de una operación semiautomática a una operación completamente automática, ya que con este par de sensores, al entrar en contacto con las paredes del carrete, podría generarse el cambio de dirección de manera automática. Estos, aquí como se muestra en la figura, estos sensores están alineados verticalmente con el paso de la fibra para que el límite de cada sensor detectara cuando la fibra llega al final del carrete y una vez que llega a la pared, se accionará justamente el cambio de dirección. También una de las nuevas implementaciones que se le hizo a este prototipo fue la adición de un menú que se muestra en un display LCD de 16 por 2, controlado con un módulo de interfase I2S para ahorrar pines en el Arduino y que también uno puede desplazarse en este menú y seleccionar las diferentes características a través de un encoder rotativo. Más adelante les voy a presentar un video en el que se muestra esta operación, pero básicamente son los componentes de nuestro prototipo. El problema de este proceso radica en que al tener una capa completa, para las capas consecuentes, el cálculo de la longitud se complica. Para la primera capa, pues basta con conocer el diámetro del carrete, pero para las capas consecuentes tenemos que ir compensando o ir considerando cómo va aumentando el diámetro por la fibra que se va enrollando. Entonces, por ello es necesario desarrollar un modelo matemático para poder conocer con precisión la longitud de la fibra. Partimos de la expresión básica del perímetro de un círculo, pi por diámetro, y lo generalizamos en la expresión 1 para un número n de revoluciones. Sin embargo, va a estar limitada, como les comentaba, para longitudes grandes de fibra, porque para las capas, cuando tengamos varias capas de fibra enrollada, el diámetro va a ir aumentando. Entonces, es por eso eh, que en la expresión 2 tenemos como ir variando este diámetro. En la figura 6, en la vista transversal del carrete, pueden ver que ahora ya no es solamente el diámetro del carrete, sino el diámetro del carrete más 2 veces el diámetro de la fibra. Si eso lo generalizamos para un número n de capas, obtenemos la expresión 2. Después, el número de revoluciones que da la enrolladora también puede representarse como cuántas fibras caben sobre todo el ancho del carrete. Por eso tenemos la expresión 3. Y si sustituimos en la expresión 1 de la longitud de fibra que obtuvimos y consideramos cómo va cambiando el diámetro, podemos hacer un análisis de capa por capa en el que de la expresión 4 a la 7 tenemos la longitud que corresponde a cada capa que tenemos en el carrete, a una capa enésima. Aquí vemos cómo se considera solamente el diámetro, después el diámetro más 2 veces el diámetro de la fibra y así consecuentemente. Si sumamos todas estas capas, podemos obtener la expresión 8, que es la longitud de capas completas, que se puede representar como una sumatoria. Sin embargo, si deseamos enrollar, por ejemplo, 1 kilómetro de fibra, difícilmente ese kilómetro va a corresponder con un número completo de capas. Vamos a tener que calcular una longitud restante de fibra
Y para eso está la expresión 9 para calcular esta longitud restante de acuerdo a la capa en la que nos quedamos. Y finalmente, para la longitud total, como en este caso el kilómetro, es la longitud de capas completas de la longitud restante, la expresión 10. Bueno, como se trata de un instrumento de medición, este tiene un error asociado y para calcularlo partimos de las expresiones comunes en el que para una medida indirecta, si se suma, el error también se suma o si se multiplica, el error está dado por la expresión 12. Si esto lo utilizamos para nuestras ecuaciones, vamos a tener la ecuación 13, que es el error asociado a una longitud total, eh, que considera el error asociado a la longitud de capas completas y a la longitud restante. Aquí hay un dato importante que mencionar y es que eh, estas ecuaciones están limitadas por el hecho o están limitadas por el aspecto físico, ya que la resolución de los motores no permite colocar justamente una fibra al lado de la otra, es decir, hay una pequeña separación entre ellas. Y también considerando la vibración del prototipo y demás factores, no siempre va a ser el mismo número de fibras dentro del carrete, el número de fibras que se colocan dentro del ancho del carrete. Por eso es que el radio, perdón, por eso es que el cociente de cuántas fibras caben en todo el ancho del carrete, en este caso WS entre DF, se debe sustituir por una variable independiente C. Para calcular esta variable independiente C es necesario hacer al menos 30 mediciones para tener un buen análisis estadístico y así obtener un error más cercano al que estamos teniendo. Finalmente, en la expresión 14 tenemos el error asociado a la longitud de capas completas. En la expresión 15 el error asociado a la longitud restante. Y en la expresión 16 el error asociado a los dos anteriores, que es la suma, que es el error asociado a la longitud total. Por ejemplo, para un kilómetro de fibra, si se calcula el error asociado para nuestro prototipo, el error sería de aproximadamente 29 metros, que sería el 2,9% del kilómetro, en este caso enrollado. Y bueno, aquí tenemos el prototipo final que se obtuvo, destacando los componentes importantes como el motor 1, el motor 2, las varillas que ya mencionaba, el carrete que recibe la fibra, el carrete vacío, el aliviador de tensión o la polea. Y bueno, aquí tenemos el video que les mencionaba de la operación del motor. Primero, aquí tenemos por ahí el botón del Arduino para resetear el programa y que empiece su operación. Cuando lo apretamos, se resetea el display, aparece el mensaje de enrolladora de fibra y los dos diferentes modos que tiene de operación este prototipo. Uno para medir una longitud desconocida de fibra y otro para enrollar una longitud deseada o específica de fibra. Primero seleccionamos el de medir, dejando presionado el push button de este encoder y solamente nos pide pulsar el botón para comenzar a enrollar. Si lo presionamos, comienza a enrollarse la fibra y aparece en el display la longitud enrollada, la dirección de movimiento longitudinal, en este caso va hacia la derecha, y el número de vueltas que lleva el carrete. Aquí va apareciendo como aumentando la longitud que tenemos. Y pues en este caso solamente una vez que se acabe la fibra que está enrollando, vamos a tener al final cuánta fibra obtuvimos, cuánta fibra se enrolló. Aquí presionamos de nuevo el botón para seleccionar ahora el otro modo de operación, que es el de longitud. Ahora enrollar una longitud específica de fibra. Y aquí, si vamos dando vuelta al encoder, podemos ir aumentando de 1 metro en 1 metro la longitud. Si vamos presionando solamente una vez el push button del encoder, vamos aumentando de 100 metros en 100 metros, si es que queremos longitudes más grandes de fibra. Y si dejamos presionado, seleccionamos la longitud que ingresamos anteriormente. Así, en este caso de 603 metros la longitud que queremos enrollar. Empieza a operar el prototipo y ahora aparece la longitud enrollada, la dirección, la longitud que se desea enrollar y el número de vueltas, como
como se presentaba también en el otro modo de operación. Y pues bueno, como mejoras a futuro que se desean implementar, está primero minimizar las fuentes de error, que es la principal, ya les comentaba, que es cuántas fibras caben en el ancho del carrete, que esto está limitado por varios factores, y el más importante, la resolución de los motores, es decir, la resolución para colocar una fibra tras otra, y esta resolución puede verse mejorada, por ejemplo, utilizando diferentes controladores de motores. Hay uno en específico, hay algunos en específico que pueden fraccionar el número de pasos de este tipo de motores, por ejemplo, hasta en un 16avo, teniendo una mejor resolución y poder tener un mejor control de a qué distancia colocar una fibra tras otra. Y pues bueno, también se desea mejorar el desempeño de esta máquina, de este prototipo. Se le busca también am, implementar detalles estéticos, por ejemplo, como los que ya les mencionaba también, de poner am, el prototipo dentro de una carcasa, que no se vea todo el cablerío y demás. Y bueno, todo esto para una mejora continua de este prototipo. Y finalmente, como conclusiones, tenemos un prototipo totalmente automatizado. Como ya les mencionaba, se pasó de un prototipo semiautomático a un prototipo totalmente automático, con la ayuda de estos motores de estos sensores de final de carrera. Se trata de un prototipo de bajo costo, que el costo de este prototipo ronda alrededor de los 3,500 pesos mexicanos, que si los comparamos, por ejemplo, con los 40,000 o 70,000 dólares que cuestan los dispositivos comerciales, pues es muy amplia la diferencia. Claro, tampoco no es un prototipo o no es un dispositivo tan preciso o tan amplio en funciones como el DigiSpooler, pero sí puede competir de cierta manera en la función principal, que es enrollar fibra. Se trata de un dispositivo también que tiene funciones ajustables y es un sistema que es un sistema adaptable, es decir, podemos controlar la separación entre fibras, podemos también ajustar el diámetro de esta fibra o de otros, por ejemplo, de a lo mejor de cables. Es decir, se trata de un dispositivo versátil, ya que podemos tener acceso a la programación de este dispositivo, del funcionamiento del dispositivo. Se trata de una máquina reproducible y funcional, capaz de medir y enrollar grandes longitudes de fibra óptica de una manera controlada, uniforme y homogénea. Y finalmente se trata de una contribución a la producción tecnológica en México, ¿no? Que bien hace falta.